Hola a todos. En este video vamos a hablar de funciones hiperbólicas un poco y también vamos a compararlas brevemente con las funciones trigonométricas con el fin de hacer una introducción a la deducción de la ecuación de la catenaria. Bueno, para empezar con las funciones trigonométricas tomamos la circunferencia de radio 1 centrada en el origen, cuya ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a 1 y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale el área del sector circular que estoy coloreando en azul ahora mismo? Después de hacer algunas integrales y definir funciones a partir de ellas, damos con las funciones coseno y seno de x, que tienen la propiedad de que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x siempre es igual a 1. Esto quiere decir que cualquier punto con coordenadas coseno de x, seno de x, siempre está en la circunferencia de radio 1. Y bueno, estas dos funciones tienen muchísimas propiedades, pero aquí estamos enunciando solamente tres, que son las que posteriormente vamos a comparar con otras dos funciones que llamamos hiperbólicas. Y bueno, estas funciones surgen de preguntarse, ¿podemos hacer lo mismo que hicimos con la circunferencia, pero ahora con la hipérbola equilátera? La respuesta es sí. Podemos preguntarnos cuánto vale esta área y después de hacer algunas integrales, llegamos a dos funciones que llamamos coseno hiperbólico de x y seno hiperbólico de x, que están dadas por la igualdad que estoy escribiendo ahora, o bueno, las igualdades. Y tiene la propiedad de que cualquier punto con coordenadas coseno de x, coseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x, siempre están en la hipérbola equilátera, con ecuación x cuadrada menos y cuadrada igual a 1. Y aquí estamos escribiendo las propiedades análogas de las funciones hiperbólicas con las funciones trigonométricas. Tienen que ver con la derivada de coseno hiperbólico, como podemos ver. Y en esta notación, c sub 0 y c sub 1 son constantes. Estas propiedades nos van a ayudar más adelante a solucionar una ecuación diferencial, así que es importante tenerlas presentes. Todo lo anterior lo hicimos con el fin de responder a la pregunta: ¿cuál es la curva que dibuja una cuerda cuando la sostenemos de los extremos y la dejamos caer bajo su propio peso? Para empezar, dibujamos nuestra cuerda y esta cuerda va a tener un peso específico por unidad de longitud que vamos a llamar delta, que tiene unidades de peso entre unidades de longitud, y vamos a tomar dos puntos en la cuerda, el punto más bajo que vamos a llamar P0 y un punto arbitrario P. Nos vamos a fijar en este segmento y vemos que sobre él hay tres fuerzas: la tensión H, que es horizontal en el punto P0, el peso de nuestro segmento de cuerda, cuya magnitud va a estar dada por su peso específico delta, multiplicada por la longitud del segmento, que vamos a denotar como L de X. Luego, en el punto P la tensión es tangencial, entonces forma un ángulo que vamos a llamar alfa con el eje positivo de las X. Luego, al cociente D entre H lo vamos a llamar 1 entre A y vamos a tomar un sistema de referencia de tal forma que el punto P0 tenga coordenadas 0, A. Esto nos va a facilitar las cosas más adelante. Y vamos a suponer que esta curva se puede ver como la gráfica de alguna función f de x. Y como el segmento de cuerda está en equilibrio, eso quiere decir que la suma de fuerzas que actúan sobre ella es cero. Entonces para ello vamos a descomponer a la tensión en sus componentes rectangulares. Y la tensión T, su componente horizontal, tiene que ser igual a la H. Por eso la resta de sus normas da cero. Y lo mismo pasa con su componente vertical y el peso de la cuerda. La resta de sus normas dan cero. Entonces de aquí despejamos h de la ecuación 1 y de la ecuación 2 vamos a despejar a delta por L de x. Si dividimos estas dos ecuaciones, nos va a quedar pues que t por seno de alfa entre t por coseno de alfa va a ser igual a delta por L de x, la longitud del segmento, entre h, bueno, la norma de h. Pero a esto que estoy encerrando, bueno, sí, esto que estoy encerrando, le pusimos nombre, dijimos que era 1 entre a. Entonces nos queda que 1 entre a por L de x va a ser igual
a la tangente de alfa. Seno entre coseno es tangente. Entonces tangente de alfa va a ser igual a 1 entre a por la longitud del segmento. Y ahora nosotros supusimos que nuestra curva se podía ver como la gráfica de una función, ¿no? Entonces nuestro punto P tiene coordenadas x, f de x. Y la recta tangente tiene pendiente tangente de alfa. Pero a su vez esa pendiente también es la derivada de f en ese punto. Eso quiere decir que la derivada de f en ese punto es igual a la tangente de alfa. Entonces sustituimos en nuestra ecuacióncita y nos queda que la derivada de f de x es igual a 1 entre a por la longitud del segmento. Y ahora resulta ser que la longitud L de x está dada por la integral de 0 a x de la raíz de 1 más la derivada de f de t al cuadrado, diferencial de t. Entonces, la derivada de L tiene que ser igual, por el teorema fundamental del cálculo, a la raíz de 1 más la derivada de f de x al cuadrado. Todo esto va dentro de la raíz. Entonces le vamos a sacar la segunda derivada a f para hacer más sencilla la ecuación diferencial. Y nos queda que la segunda derivada de f de x tiene que ser igual a 1 entre a por la derivada de L de x, que dijimos que es raíz de 1, más derivada de f de x al cuadrado. Y con esto llegamos a una ecuación diferencial que solo depende de f. Bueno, entonces necesitamos encontrar una función f de x que cumpla nuestra ecuación diferencial. Y hace rato cuando hablábamos de funciones hiperbólicas enunciamos ciertas propiedades. Entre ellas es que coseno cuadrado de x entre a, en este caso, menos seno hiperbólico al cuadrado de x entre a, tiene que ser igual a 1. Entonces si despejamos el coseno hiperbólico de x entre a, nos queda que es igual a la raíz de 1 más el seno hiperbólico de x entre a al cuadrado. Y ahora si nos fijamos en la derivada de la función a por coseno hiperbólico de x entre a, eso es igual a seno hiperbólico de x entre a. Entonces la segunda derivada de a coseno hiperbólico de x entre a, que es igual a la derivada de la derivada, que es seno hiperbólico de x entre a, es igual a 1 entre a por el coseno hiperbólico de x entre a. Entonces si nuestra ecuación 5 la multiplicamos por 1 entre a, nos queda que 1 entre a por el coseno hiperbólico de x entre a es igual a 1 entre a por raíz de 1 más seno hiperbólico de x entre a al cuadrado. Entonces, sustituyendo, tenemos que la segunda derivada de a por coseno hiperbólico de x entre a es igual a 1 entre a por la raíz de 1 más el seno hiperbólico de x entre a al cuadrado. Y eso pues tiene la misma forma que nuestra ecuación diferencial. Segunda derivada de f de x es igual a 1 entre a por raíz de 1 más primera derivada de f de x al cuadrado. Entonces ya tenemos la solución. Nuestra función f de x es igual a por coseno hiperbólico de x entre a. Eso quiere decir que nuestra cuerda dibuja la gráfica de esta función. Esa es la curva esa es la curva que forma nuestra cuerda. Se le llama catenaria, viene de cadena en latín. Y lo interesante de esto es que si a la catenaria le damos la vuelta, nos queda un arco que se llama arco catenario. Y es muy útil en la arquitectura porque nosotros, cuando hicimos la deducción, vimos que la tensión era tangente siempre. Entonces, cuando le damos la vuelta, el arco tiene las mismas propiedades. Eso quiere decir que si construimos arcos que tengan la forma de un arco catenario, pues pueden ser muy altos y aguantarse por sí mismos, porque las fuerzas de compresión, en este caso, siguen justamente esa forma, la forma del arco catenario. Entonces no necesitan nada a los lados para sustentarse. Y un ejemplo es el arco Gateway, que está en Missouri, que aquí traté de dibujar. Y bueno, si quieren saber más al respecto sobre la catenaria en la arquitectura, pueden ver el video de TER o el video de Derivando.